La primer clase, sí. Esta va a ser la primer clase que va a tener tarea. Aparte de saberes previos, que vi que no me han terminado de presentar los trabajos, va a ser la primera de los temas tratados en la unidad 1 que lleva tarea. Entonces, ustedes van a mirar no solo en la hoja cuatrimestral, sino ahora le vamos a abrir la página en la plataforma. Le vamos a abrir la página que dice tareas, ¿sí? Está la presentación de la clase, siempre es una introducción para explicar, eso nos piden el equipo pedagógico de la provincia y del instituto, siempre tiene que haber una introducción a por qué damos tal tema. Entonces van a encontrar siempre una hoja que dice presentación o introducción a la clase. Luego la bibliografía específica, que es el material de herencia misionera, que algunos compañeros ayer le pasaron al profesor Germán Méndez que pudieron bajar el PDF del libro completo. Si ustedes no lo tienen, lo vamos a compartir con ustedes. Y luego abajo viene la hoja que dice tarea, donde se le agregaron algunas actividades más de las que está en la planilla cuatrimestral. Bueno, el tema de hoy es las estancias, de estancias jesuíticas a estancias coloniales. Lo que nos interesa de esta clase en particular, que vamos a tratar el tema de, luego de la dispersión de los misioneros guaraníes, de las sucesivas, ¿cómo podemos decir?, pésimas administraciones coloniales que hubo en la región nuestra de las Misiones, que abarcaba un territorio mucho más extenso que la actual provincia de Misiones. Comienza una dispersión poblacional, por un lado, pero también comienza un acelerado proceso de concentración de la riqueza de las antiguas estancias coloniales, de las antiguas regiones de cultivos coloniales del sistema reduccional a manos privadas. Lo que nos interesa de la administración de Juan de San Martín, que acá vamos a relatar brevemente, lo que nos dé el tiempo de hoy, es que precisamente fue uno de los pocos administradores coloniales que ya venía con experiencia de administración en estancias. ¿Qué tiene de particular el tema de las estancias? Como nosotros tratamos, según la perspectiva histórica que quería, la impronta histórica que quería marcar el fundador de la carrera, el doctor Salvador Cabral, siempre vamos a estudiar la historia de nuestra provincia, entendiendo que la provincia forma parte de una región cultural y geográfica mucho más amplia, más extensa y más antigua, y que esa región está inserta en el formato cultural de Latinoamérica. Entonces, cada crisis, cada fenómeno histórico que acontece en Latinoamérica repercute en nuestra provincia. Y cada efecto y fenómeno histórico que ha acontecido a lo largo de todo el largo proceso de conquista, colonización y sucesivas etapas de poblamiento, migración y reconfiguración de los estados nacionales y los estados provinciales modernos, también nuestra historia repercute en la región y en Latinoamérica. Eso es un poco la impronta general de por qué hacemos tanto hincapié en los EDIs, dentro de los EDIs en la historia regional. Y dentro de esa historia regional, la región misionera hizo un aporte fundamental a la economía de lo que hoy sería la economía argentina, pero en general, como también tuvo mucho que ver Montevideo y lo que hoy sería la República Oriental del Uruguay, vamos a decir a la economía rioplatense. Más allá de que el sistema de cultivo era que traen o que intentan implantar los padres jesuitas en nuestra región, es un sistema fusionado entre la antigua tradición cultural del cultivo de rosado en selva subtropical, que traen los tupí guaraníes de hace 5.000 años de expansión colonial en toda la región por debajo de la cordillera, entre la base de la cordillera y los frentes atlánticos, entre el río Amazonas y el río de la Plata, fue el territorio de dominio absoluto de los guaraníes. Ellos aportan la tecnología agrícola del cultivo en rosado. Lo que traen y aportan los jesuitas, o suman, es, por un lado,
seguir respetando la otra gran tradición que aportan todos los pueblos precolombinos de América y muchas culturas ancestrales que fueron colonizadas por los europeos, que se llama la producción colectiva de la tierra. Lo que hoy llamaríamos chacras familiares, solo que en este caso las familias antiguas, como también pasaba en la provincia de Misiones a principios del siglo XX, y sucede en muchas regiones rurales, la familia es mucho más extensa que el padre, la madre y los hijos. Siempre están los tíos, los abuelos, los cuñados, toda esa extensa familia, también en antropología se llama la familia extensa de los pueblos precolombinos. Los guaraníes tenían ese formato. Cada antigua aldea o taba guaraní eran una población de 3.000 a 7.000 personas, gobernadas por un líder político y un líder espiritual, que eran profundamente respetados. El político era el único que era cuestionado y se los elegía por asambleas democráticas. Por eso se puede llegar a entender, si no se explica eso, es difícil entender cómo es que los jesuitas, siendo 2 sacerdotes en cada una de las inmensas poblaciones reduccionales, pudieron llegar a tener cierto grado de obediencia y ordenamiento. Ahora, dentro de ese sistema económico que los jesuitas intentan implantar, va a estar el respetar la producción colectiva comunitaria, que es lo que nosotros conocemos bajo el nombre que le ponen los jesuitas de Tupambaé, o la tierra de Dios, donde se respeta el sistema de que todo lo que se produce es repartido en forma lo más igualitaria y equitativa posible. Y va a quedar el excedente de lo que se produce para las chacras familiares particulares. Entonces, ¿por qué? Porque había una fuerte demanda mundial en el siglo XV, el XVI, en realidad, cuando los jesuitas desarrollan su obra en Misiones, de ya una economía liberal incipiente. Entonces, la propiedad privada de la tierra y la explotación privada de los bienes tenía mucho peso y estaba dejando de tener sentido el sistema comunitario. ¿Sí? Presten atención porque después les voy a hacer una pregunta, les hacemos, con el equipo de cátedra, para que ustedes respondan por escrito, ¿sí? Para que reflexionen, es una reflexión nomás, no se va a calificar si está bien o mal contestado, pero nos interesa un poco la opinión de ustedes. Si ustedes creen que tiene sentido actualmente algunas formas de práctica comunitaria. Muchas veces los colonizadores más inteligentes observaron que manteniendo el sistema comunitario, mantenían mejor la estructura social, las familias se amparaban mejor en este nuevo sistema de dominación colonial, ya que se les quitó la religión tradicional, se les quitaba la lengua tradicional y las formas de vida. Todos los pueblos que fueron trasladados y separados de su familia fueron los lugares donde más sistemáticamente se levantaban los grupos originarios en contra de los colonizadores. Acá en Asunción, o en la región de Asunción, hubo cientos de levantamientos antes de la llegada de la aplicación del sistema revolucionario. Por eso es que a veces van a leer en el texto que los padres jesuitas intentaron, por un lado, respetar el sistema tradicional de cultivo, pero por el otro intentaron avanzar con la modalidad de la producción de la chacra familiar privada. Pero lo que a nosotros nos interesa es una nueva tecnología que trae el conquistador europeo, que acá era desconocido. Uno era la domesticación de animales. Ha habido en otras culturas precolombinas, pero no en nuestra región, domesticación de animales. Por lo menos en las culturas tupí-guaraníes está muy poco demostrado que haya habido, y lo que sí trae el colonizador europeo es el ganado vacuno y porcino. Acá ha habido, siempre sigue habiendo, todavía en muy escasa medida, es lo que nosotros llamamos popularmente el cerdo de monte o el cerdo salvaje, que es una variante de lo que sería un jabalí en otras regiones de otros continentes. Con la llegada del ganado vacuno, el ganado vacuno encuentra en el clima americano una forma extraordinaria de multiplicación de la especie, y va a ser prontamente un motivo de explotación y de riqueza para el sistema colonizador y por supuesto una fuente de alimento. Pero mientras que el modelo colonial tradicional español era dejar al ganado suelto, salvaje, silvestre,
Lo que trae la innovación tecnológica que van a traer una vez más los jesuitas, junto con algunos otros administradores coloniales anteriores a Juan de San Martín, por ejemplo, quien fue el gobernador de Buenos Aires y de Asunción, que fue Hernando Arias de Saavedra, en el periodo previo a la llegada de los jesuitas va a ser uno de los más firmes promotores de la llegada de esta orden, conociendo que traían una estructura militar en el ordenamiento de la orden, pero sobre todo traían muchos conocimientos técnicos y científicos de la época. Entendamos que estamos a principios y mediados de 1600 en el proceso de expansión de la obra misional jesuítica. El desarrollo de las estancias jesuíticas de una manera moderna, entre comillas, es la estancia en la que primero se limita el territorio, no está el ganado cimarrón o salvaje suelto, donde estaba librado a la cacería permanente y a la disputa de a quién pertenecía qué ganado si no se lo había marcado previamente. Todo ese modelo va a ser reformado por la estancia moderna, la estancia científicamente pensada. Primero se le va a poner delimitación, como hoy conocemos, con cercados. Luego se va a especificar en qué región está el ganado para ser, utilizado, inmediatamente sacrificado, el ganado que tiene que ser alimentado y desarrollado. Las distintas etapas y procesos de la estancia moderna es lo que van a desarrollar Hernando Arias de Saavedra y la orden misional jesuítica en nuestra región. Esto fue uno de los aportes que dio tantos bienes económicos a la orden jesuítica, y que es lo que se empieza a mirar desde afuera, desde el sistema colonial y de los gobiernos coloniales de Asunción, pero especialmente de Buenos Aires, cuando Buenos Aires ya empieza a tener un peso mucho mayor que la ciudad de Asunción, y empieza a llamar la atención a los virreyes, que parecía que acá se acopiaba metales preciosos de tanta cantidad de bienes que había, porque los jesuitas podían, con el excedente de lo que se obtenía entre la producción agrícola y ganadera, ir a comprar lo que acá no se producía, que básicamente eran metales. Sin embargo, se cimentó la leyenda de que acá los jesuitas enterraban oro, por eso siguieron estas leyendas de enterramiento hasta hace muy poco tiempo en toda nuestra región, del sur de Brasil, Paraguay, el nordeste argentino y hasta el norte del Uruguay. Pero básicamente el desarrollo de estas estancias cuando se produce la expulsión de los jesuitas, va a sumar una inmensa riqueza a manos de particulares. Primero va a suceder que en el caos generado por la mala administración colonial, vamos a encontrar que no pudieron extraer la cantidad de bienes y riquezas de la tierra de las antiguas misiones guaraníes, porque no supieron administrarlas. Hasta la llegada de administradores que fueron casos aislados. Con la llegada de Juan de San Martín, prácticamente entre 1769 llega Juan de San Martín, o sea, casi 10 años después de la expulsión jesuítica, ¿sí? Y casi 100 años después del primer proyecto de estancias jesuíticas que establecen entre Hernando Arias de Saavedra y los primeros sistemas misionales, este nuevo teniente de gobernador que llega con el título de teniente gobernador a nuestra región misionera, ya tenía la experiencia de haber administrado estancias en lo que hoy sería la República Oriental del Uruguay. Ya llega con su esposa y sus 3 primeros hijos, como sabemos, o nos ha contado la historia varias veces y reiteradas. El último de sus 4 hijos va a nacer en nuestra región, la región de las antiguas misiones, pero supuestamente nace en la localidad de Yapeyú, que sería uno de los 2 más grandes libertadores que hemos tenido en las luchas de independencia del siglo XIX. Lo que nos interesa es por qué el sistema colonial manda a Juan de San Martín a instalarse en la región de Yapeyú. Yapeyú, como ustedes van a ver en los textos de herencia misionera, es, como dice el texto, la llave de ingreso a las antiguas misiones. Ya estaban muy destruidas y dispersas. Era el pueblo más al sur, si ustedes miran ese mapa que está, la profesora Leandra les está
presentando en pantalla, era el pueblo más meridional, ¿sí? Donde está Yapeyú. Acá se ve en el mapa muy al norte del mapa, pero estaba exactamente al sur de toda la antigua riqueza de las Misiones, que hoy sería la provincia de Misiones, el centro y este del Paraguay y todo el sur de Brasil, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo en este pequeño mapa ya es desde Yapeyú, o sea, actual provincia de Corrientes, hacia el sur, hasta el puerto, ¿sí? Donde desembarcaría toda esa mercadería. Esto es lo que quedaba de las antiguas estancias coloniales. Tenemos que entender que las estancias se generan en lo que hoy es Río Grande, entre lo que hoy es Río Grande do Sur, ¿sí? San Borja, toda esa región riquísima, y todo a lo largo de la corriente del río Uruguay. Eso también tienen que prestar atención para la tarea. Entonces decíamos que este pueblo poseía, pero ¿por qué Yapeyú se convierte en la capital de la administración colonial de este periodo? Porque eran las zonas y los poblados menos destruidos, donde se pudo volver a reunir a la población de misioneros guaraníes que no habían huido dispersos por las sucesivas guerras y la hambruna y la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo en otras zonas del litoral. Esto, como decíamos, Yapeyú poseía una excelente posición estratégica, había sido en épocas jesuíticas uno de los pueblos más ricos y que contenía las estancias más ricas del periodo colonial. En los 7 años que estuvo Juan de San Martín al frente de estas estancias, en los 7 años anteriores que estuvo en la banda oriental del Uruguay, él ya había conseguido excelente recuperación de esas estancias coloniales para que, por supuesto, gran parte de esa riqueza fuera a lo que era ya la cabeza de gobernación de toda nuestra región, que era la ciudad de Buenos Aires. Todavía no éramos virreinato del Río de la Plata, pero ya Buenos Aires tenía un peso inmenso y había desplazado políticamente a la madre de las ciudades de la colonización de nuestra región, que fue Asunción, cimentando un poco el peso político que tenía el contrabando con naciones que supuestamente eran enemigas o adversarias del Imperio Español. Mientras en nuestra frontera permanentemente mantuvimos milicias de frontera y diferentes confrontaciones con el imperio portugués. Sin embargo, en el puerto de Buenos Aires durante generaciones se mantuvo un extraordinario circuito comercial con todas las banderas de las naciones no amigas de España, y eso un poco cimentó el poderío económico de una capital a la que tuvieron que poner la administración colonial central y desplazar a Asunción para poder controlar ese contrabando cada vez más exagerado. Por eso ya en esta época Buenos Aires absorbía toda la riqueza, porque otro puerto importante vecino a Buenos Aires era Montevideo, pero la cabeza política colonial ya estaba asentada en Buenos Aires. Otra cosa importante, ¿qué pasa con Yapeyú? Era el nexo obligado, como estamos diciendo ahora, entre las estancias coloniales de lo que quedaba del sistema jesuítico y la actual Buenos Aires. Era la segunda línea defensiva, dice acá el texto, de la frontera entre España y Portugal. Pero como les he aclarado, y también lo van a leer en el texto, y hay varios otros textos que ustedes pueden encontrar, mientras esto fue la permanente línea defensiva contra el invasor portugués y hacían un terrible escándalo, resulta ser que el puerto de Buenos Aires y la famosa colonia de Sacramento en Montevideo era una región donde había una actividad comercial no lícita llamada ya hoy en día la legislación y los textos de historia estudian al contrabando de la región del Río de la Plata como un hecho histórico. No estamos hablando de que estamos contando teorías que no son aceptadas históricamente. Lo que sucedió también, y le presta atención este texto que tiene que ver con la herencia misionera, era que los principales pueblos que estaban dependiendo del Yapeyú, de la localidad de Yapeyú, fueron los lugares donde él va a desarrollar y reactivar y modernizar las estancias que estaban muy abandonadas.
porque lo primero que se ve es que en el proceso de abandono de la región, ricos terratenientes muy ligados a la política de los cabildos de las localidades, habían empezado a adquirir tierras y van convirtiéndose en enormes terratenientes dueños de grandes estancias ganaderas. Mucha de esa riqueza enorme va a pesar económicamente en la historia económica argentina. Como nosotros sabemos, la Argentina es conocida dentro de las economías de Latinoamérica como una economía agroexportadora. Recién a principios del siglo XX se va a empezar a desarrollar la exportación del agro, pero lo que ha determinado el poder inmenso de Buenos Aires después como capital política, desde la Revolución de Mayo en adelante, y ya un poco antes, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, y en este periodo anterior, gracias al contrabando, que las autoridades coloniales le presten tanta atención, y que luego de la Revolución de Mayo ese núcleo duro de la economía ganadera de Buenos Aires va a hacer que controle toda la región del Río de la Plata y determine las políticas hasta el día de hoy. Porque tenemos que acordar que siempre estamos estudiando la historia para entender el presente, y la historia es nuestro contexto histórico para entender nuestras crisis, las distintas circunstancias históricas que se nos van planteando. Este lockout del campo al gobierno actual hay que analizarlo en este contexto. ¿De dónde vienen los antiguos y grandes e inmensos poderíos de los terratenientes ganaderos del Río de la Plata? Han tenido un control inmenso de la economía y de los destinos políticos desde este periodo. Entonces, no es menor la capacidad que tienen de presionar a los gobiernos, ¿sí? Y a veces hasta pretender determinar las políticas económicas de los gobiernos. Después cada uno hará su propia lectura ideológica. Te interrumpo, Nora. ¿Sí? Nos queda un minutito y se corta esta primera parte. No sé si necesitas un tiempito más, nos volvemos a reconectar con el link, el mismo link. Y, sí, no sé, depende de los alumnos. Si ellos quieren, nos quedaría un 5 o 10 minutos más, creo yo. Bueno. De todos modos, están todos los textos que se le va a subir. Está por los alumnos. Sí, no hay problema. Por eso ya se corta seguramente. Así que nos volvemos a reconectar con el mismo link. ¿Listo? A ver.